Estudiemos juntos el capítulo 11 del Evangelio de Mateo. A partir de este capítulo y hasta el 13, comienza a aparecer la rebelión de los judíos en contra de Cristo el Rey. En estos 3 capítulos veremos cómo los judíos se rebelaron en contra de cada revelación que Cristo dio de sí mismo. En tanto que Juan presentó a Jesús a la nación como su Mesías, ellos permitieron su arresto como si se tratara de un delincuente común. Y a pesar de que Jesús realizó muchos milagros, las ciudades rehusaron arrepentirse. Y aunque Jesús vino y les anunció sus principios, ellos discutieron con él, contradiciéndolo. Y aunque Jesús les reveló ser el Hijo de Dios, ellos dijeron que él obraba por mano de Satanás. Y como resultado, Cristo se alejó de la nación y encaminó sus acciones hacia la cruz para redención de todos aquellos que realmente creyeran en él. Mateo capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Juan el Bautista ya llevaba un largo tiempo en la cárcel y estaba confundido respecto a Jesús el Mesías. Y es que había anunciado a la nación la venida de su rey y los llamó a arrepentimiento y los bautizó, prometiendo que después de esto vendría un tiempo de juicio y purga para la nación. Esto a causa de sus pecados. Y sin embargo, había oído que el ministerio de Jesús era de misericordia. Esa es la razón por la que Juan preguntó: ¿eres tú el Mesías o esperaremos a otro de una clase diferente? Uno que purgará la nación y juzgará el pecado. Cuando Juan usa la expresión o esperaremos a otro, al decir otro, se refiere a un Mesías de diferente clase a este. Tengamos en cuenta que la palabra Mesías o Cristo no es un nombre propio, sino una palabra que en castellano significa ungido. Y Dios usó muchos ungidos en el pasado para atraer palabra profética y liberación a su pueblo. En el griego hay 2 palabras para decir otro. Una significa otro de la misma clase, como cuando Jesús dijo: y les dará otro consolador en Juan 14:16, refiriéndose por supuesto a la persona del Espíritu Santo. Pero en este pasaje, Juan se refiere a otro de diferente clase. Respondiendo Jesús, les dijo: vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Vemos a Jesús responder con cierta ternura a los discípulos de Juan, afirmando y estimulando la fe de su siervo. Por eso es que Jesús dijo a los enviados de Juan: vayan y hagan saber a Juan. En otras palabras, Jesús estaba reasegurándole a Juan que él era el rey, porque estaba realizando los mismos milagros que las Escrituras decían que realizaría como señales. Cristo usó la palabra para animar a Juan, y esto es una buena lección para nosotros cuando nos hallemos en tiempos de duda y desaliento. Exhortarnos con la palabra de Dios unos a otros. Y mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver?
¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, y les digo, más que profeta. Porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Tremendo reconocimiento el que Cristo dio a Juan en este pasaje. Esta es su manera de decir, bien hecho, a un siervo fiel y bueno que daría su vida por Cristo. Juan no era una caña que se mece con facilidad, sino un hombre con convicciones. Juan no era una celebridad que disfrutara de fama y lujos, sino más bien era un siervo dispuesto a sufrir por Cristo. El propio Señor indica que el ministerio de Juan estaba cumpliendo Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero delante de mí. Si la nación hubiera recibido a Jesús, también habrían reconocido que Juan era el Elías prometido por Dios. También Jesús indica que Juan fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Muchas personas dudan de esto por la sencilla razón que el ministerio de Juan aparece en el Nuevo Testamento. Pero en realidad lo que está ocurriendo es que en la persona de Juan se está dando por concluido el Antiguo Testamento y en la resurrección de Jesús se inaugura el Nuevo Testamento y la era de la Iglesia. Además, Cristo anuncia que el menor en el reino de los cielos, se refiere a nosotros, la Iglesia, es mayor que el mayor de los profetas. Y es así porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía momentáneamente sobre una persona y la ungía, la empoderaba, y después, cuando hacía la función para la cual fue ungido, el Espíritu Santo se retiraba y la persona volvía a su naturaleza anterior. En cambio, nosotros como iglesia somos templo del Espíritu Santo. En otras palabras, Juan tuvo el privilegio de anunciar el reino de los cielos, pero nosotros lo portamos. ¿Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, les tocamos flauta, y no bailaron, les endechamos, y no lamentaron. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón, y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Cristo reprendió a la gente de su generación porque eran como niños encaprichados que nada los complacía. Y le señala que Juan y Jesús contrastaban en sus vidas y ministerio, y sin embargo, ni lo uno ni lo otro satisfacía a esa caprichosa multitud. El mundo de hoy es como esos chiquillos malcriados que exigen siempre entretenimiento y algo nuevo, y se rehúsan a tomar con seriedad la vida, la muerte y la eternidad. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto les digo que en el día del juicio, más tolerable será el castigo para Tiro y para Sidón, que para ustedes. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo,
hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y de esta manera, y por primera ocasión, Jesús pronuncia palabras de condenación. Había hecho muchas obras poderosas dentro de estas ciudades y también lo habían hecho sus discípulos, pero aún así sus habitantes le rechazaron. Capernaum había sido especialmente bendecida, puesto que fue el cuartel de Jesús durante la primera parte de su ministerio. Es algo bastante malo conocer la verdad y darle la espalda. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Se trata de un momento crucial en el ministerio de Jesús. La rebelión contra el rey ya se ha establecido y culminará en un rechazo abierto y en su crucifixión. Pero a pesar del desaire y del oscuro destino que le esperaba, Cristo se vuelve a su Padre y le alaba. ¡Qué ejemplo para nosotros cuando enfrentamos tiempos de dificultad! La voluntad del Padre debe gobernar siempre sobre nuestras vidas. Cristo pasó por alto a los fariseos y a los escribas, a los sabios y a los prudentes, y escogió para salvación a la gente sencilla y común, pero creyente. La invitación de Cristo ahora es para que todos vengan a Él, ya no solo judíos, sino los que le reciban y crean en su nombre. Su mensaje dejó de ser un mensaje limitado y exclusivo solo para judíos y abrió la puerta para todo el que cree y quiere venir y tomar su yugo. Bajo su jurisdicción, los fariseos colocaron muchas cargas sobre la gente que ni ellos mismos llevaban, y su religión no les dio descanso ni paz. Y es que en realidad ninguna religión humana puede dar paz al corazón del hombre. Y es así porque no es por obras, sino por gracia, por medio de la fe. Es decir, que no es de los que se portan bien, sino de aquellos de quienes Dios tiene misericordia. Y lo vil del mundo escogió Dios para que la gloria sea de Él y no nuestra, es decir, para que no haya jactancia en nosotros. Cuando Cristo ofrece un yugo que es fácil, se refiere a la comunión con su Espíritu Santo. Esto en contraste con el opresivo, demoledor e ineficaz yugo de la ley. Estar uncido al yugo de Cristo es la bendición más grande posible. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.